Hablemos de Quirón en Tauro. Quirón ingresa a Tauro este 19 de junio del 2026 para quedarse hasta el mes de septiembre y reingresar en abril del 2027 para ya quedarse del todo en su ciclo de 7 años en este signo. Quirón no dura 7 años en todos los signos, en algunos está solamente 2, 3, 5, depende, su órbita no es exacta como otros planetas en otros signos, que si uno sabe que están 30 días, o sea que sus tránsitos son exactos, él varía. Quirón representa en la carta astral la herida natal, la herida con la que todos nacemos y que venimos a reconocer y a sanar en cuanto tomamos conciencia de ella. Para entender a Quirón también hay que conocer su mito, se los voy a contar por encima. Resulta que Quirón es un centauro dentro de la mitología griega y romana. Quirón es hijo de Saturno, pero él tiene una característica y es que él nace con una herida y a lo largo de su historia se desarrollan otras, ¿sí? Resulta que Saturno vio una filira y se obsesionó con ella y le pidió estar con ella y ella se negó, a lo que Saturno siguió insistiendo. Ella se escondió de él convirtiéndose en caballo y Saturno la violó estando ella en su forma de caballo. Ella queda embarazada y luego da luz a Quirón, que no es ni humano, es semidios, pero es un centauro, o sea, la mitad de su cuerpo es humana y la otra mitad es un caballo. La madre lo rechaza y lo deja solo en una caverna. La primera herida de Quirón es la del rechazo y es una herida desde el momento de su concepción y reforzada en su nacimiento cuando su madre la rechaza por ser un centauro. Quirón es abandonado en una cueva. Bueno, quiero que sepan que el mito depende mucho de quien lo cuente, hay muchas versiones, pero les estoy contando como el consenso general. Quirón es abandonado en una cueva, o sea, abandonado, y es rescatado por quien también varía según lo cuente, pero bueno, él se educa. Algunos dicen que quien lo encontró y lo crió fue Apolo. Todo esto del mito de Quirón se da cuando ya ha nacido Zeus o Júpiter y ya ha sido escondido y Zeus lo está buscando porque se da cuenta que está vivo. Entonces, si tenemos en cuenta, Quirón es hermano de Zeus, que es importante, ¿cierto? Pero Quirón no es reconocido dentro del panteón griego como un dios. Apolo se hace cargo de él. En algunos mitos es Apolo, en otros dicen que es personas menos conocidas o menos importantes para el panteón, y dicen que le enseñaron las artes curativas, la música, el arte de la guerra, la profecía, le enseñaron de caza, de arquería, porque Artemisa también hizo parte de este proceso, y dicen que Quirón con todo este conocimiento también creó parte de las bases de la medicina, de la cirugía, del arte de la sanación. Y a Quirón se le reconoce como un astrólogo, como un profeta, como un médico, como un farmacéutico, como un curador, como un sanador, ¿sí? Pero también hay que reconocer que Quirón estaba herido. Entonces él participa de diferentes partes de la historia y también participa de la historia de Hércules y de los mitos de Hércules, de Eros, de Zeus. Entonces, estando, de nuevo, depende de quién les cuente el mito, pero dicen que él adquirió otra herida que fue la herida física y fue en medio de si se han visto Hércules, si conocen el mito de Hércules, incluso si han visto la película de Disney, dicen que cuando Hércules está luchando con el monstruo al que le salen las cabezas, Quirón está allí apoyándolo porque él había curado ya a cientos de soldados y también a Hércules en múltiples ocasiones. A él le cae en su lomo una flecha untada de veneno de la hiedra, creo que se llama el monstruo, lo cual es terrible por varias situaciones. Primero, porque en ese momento Quirón reconoce que él podrá tener todo el conocimiento sobre sanar del mundo, podrá ser el más educado y el único con la preparación, pero él no puede sanarse a sí mismo. Primero porque está herido y segundo porque el sitio en donde le cayó la flecha en el lomo no lo puede alcanzar él. Y segundo, de que no todo tiene una sanación, ¿sí? En este caso, ese veneno, por más que lo hayan curado, que lo hayan limpiado, que le hayan ayudado, que hayan seguido sus instrucciones, él queda con dolor, con ese dolor físico, porque el veneno queda como que no permite que la herida se cure. Entonces, Quirón vive durante mucho tiempo con dolor y él empieza así a compartir su conocimiento,
sí a trabajar en él. El mito de Quirón, al final su historia se entrelaza con el mito de Prometeo. No sé si conocen el mito de Prometeo, vayan a buscarlo, pero Prometeo es castigado y es castigado por robar el fuego de los dioses y él fue amarrado a una piedra y todos los días un águila le picoteaba el hígado, siendo él inmortal, el hígado volvía a crecer durante la noche. Entonces no se sabe si fue Hércules, si Quirón hizo un acuerdo con Hércules o con Zeus, pero ellos hacen un intercambio por la inmortalidad, porque Quirón, ni Prometeo ni Quirón podían morir. El acuerdo no tengo muy claro cómo fue, pero lo que hacen es que al final liberan a Prometeo y Quirón puede morir y Zeus permite que Quirón se convierta en una constelación en el cielo, siendo esta la constelación Centauro o la constelación del signo de Sagitario, que también es representada por un centauro. Quirón, según el mito, fue herido 2 veces, pero si ustedes me preguntan a mí, Quirón tiene todas las expresiones de heridas que podemos reconocer las personas: la humillación, el abandono, el rechazo, más la herida física. Él fue herido emocionalmente al nacer y fue herido físicamente antes de morir. La primera es una profunda herida emocional y social también a su manera, que lo deja también a él como en un punto como algo desagradable, como un monstruo, como un marginado, y que con el tiempo lo convierte él en quien es, pero que al final del día la herida se repite en forma física. También hay que entender que además él era mitad hombre, mitad animal, mitad dios, mitad animal, o sea, él no era de ninguna parte, también tenía esa característica de sentirse, no ser parte, no ser, no pertenecer. Él es muy triste porque incluso el mito de Quirón de todos los mitos griegos es uno de los menos conocidos, siendo Quirón partícipe de la historia de Hércules, de la historia de Prometeo, de la historia de Eros, de la historia de Apolo y de la historia de Zeus, pero no suelen hablar de él como tal, que ahí también se nota como una expresión de la herida y de la pertenencia y la importancia, a pesar de que Quirón cumplió un rol muy importante en todas estas historias. Pero bueno, Quirón dentro de la astrología no fue descubierto sino hace como 80 años, después de Urano más o menos, y tiene mucha relevancia ya a lo que tiene que ver con la astrología psicológica y evolutiva, o sea, toda esa astrología que se usa como herramienta de desarrollo personal, pero no todos los astrólogos interpretan, leen o le dan la relevancia debida a Quirón, y quienes ya han tenido lectura conmigo saben que Quirón para mí es esencial, que conocerlo es de las cosas que pueden cambiarnos el cómo interpretamos la carta y el cómo aprovechamos toda esa promesa y ese potencial que tiene nuestra carta natal. Así que para mí es muy importante, siempre que hablo de Quirón en la carta astral y ahora Quirón que cambia de signo, contarles el mito. Hay muchas que durante la consulta les he contado el mito, porque eso le da valor tanto a la historia como a el reconocimiento de cómo funciona una herida, ¿cierto? Una herida en la carta astral. Quiero que sepan que todas las personas nacen con una herida y con un proceso de conocimiento y de sanación personal, y se ve influenciada nuestra carta natal por lo que está pasando en el cielo, que en este caso se va a ver influenciada por la nueva entrada de Quirón a Tauro. Hablemos de Quirón en Tauro. Como les decía en el video anterior, Quirón entra al signo de Tauro este 19 de junio para quedarse hasta septiembre, y en abril regresa a Tauro para quedarse los próximos 7 años. Quirón tiene mucha relevancia dentro de la carta astral, pero no todas las personas le dan el valor ni conocen de dónde viene. Por eso en el video anterior les hice un video contándoles el mito de Quirón, que para mí tiene muchísimo valor y siempre va a ser muy relevante su expresión, porque la interpretación de la carta natal puede cambiar o potenciar dependiendo de la posición donde éste se encuentre. Quirón nos habla de lo que nos duele. Muchos astrólogos dicen que Quirón no se sana. Yo considero que sí se sana, que sí cambia, que sí nos muestra una nueva posibilidad, un nuevo mundo, una nueva característica. No, porque si una vez yo tomo conciencia del dolor, puedo hacer algo alrededor de él. Si yo vivo con dolor y no hago nada, pues voy a vivir con dolor y punto. Quirón como tránsito se percibe de una manera distinta porque es un proceso colectivo. Quirón lleva 7 años en Aries, y en estos 7 años tuvimos un auge de las redes sociales, lo que ha hecho que la manera en la que nos reconocemos como individual dentro de nuestro mundo haya cambiado por completo, y que también se haya como cambiado esta manera de desarrollarnos como persona, como nuestra identidad y nuestra participación social, que está conectada a nuestra identidad. Si yo no me reconozco quién soy, me cuesta, o como pienso, que me gusta, que no me gusta, me cuesta compartir o construir vínculos dentro de mis relaciones. Muy importante.
Es curioso porque yo creo, o sea, las redes sociales iniciaron con Urano estando en Aries. Fue una revolución de la identidad. La gente se empezó a expresar con más libertad, fueras tú rico o no, mientras tuvieras acceso a un celular y a internet, o solamente a internet podías participar de las redes sociales y expresar lo que veías, lo que te gustaba, lo que pensabas, todo estaba allí. Y se inventó algo que no existía de esa manera y eran las selfies, ¿cierto? Y la cámara frontal. La cámara siempre iba hacia afuera. Con Urano en Aries y Quirón en Aries después se empezó a ver la cámara hacia acá. Todo esto, todo aquí empezó a ser importante cuando siempre iba hacia afuera. Entonces, eso es importante al contexto. Han sido 7 años en donde más que, o sea, cuando entró en 2018, que fue el boom de YouTube, el inicio de TikTok, el boom de Instagram, en 2016-2018, la manera en la que identificábamos personalidades se fortalecieron y otros empezaron a ver su identidad y su individualidad de maneras distintas. Todo esto se revuelve un poco ahorita con Quirón en Aries, saliendo de Aries, Saturno entrando a Aries, Quirón entrando a Tauro, y es porque ahorita todos los temas que se van a revisar, a poner en proceso de sanar, tienen que ver con bienes, con recursos, con dinero, con alimento, con valor propio, con autoestima, con confianza en mí mismo, con mi cuerpo físico, con mi relación con el placer, seguridad, estabilidad y nuestras prioridades. Eso rige el signo Tauro y Quirón allí entra no a enseñarnos desde el peor escenario, desde la agresividad, desde el descontento, desde... No en sí, porque Quirón, a pesar de que es una herida, no enseña desde el sufrimiento, pero sí resalta lo que nos duele. Si yo ya tengo algo ahí que me cuesta, me lo va a poner así grande. Y esto me parece muy relevante al contexto que tenemos ahora, porque Quirón entra a Tauro y nos dice que hay un cambio en relación con dinero y con recursos. Y Urano en Tauro los últimos 7 años nos trajo nuevas maneras de hacer dinero, nuevos ricos, dinero digital, dinero que venía del mundo digital, 1000 de empleos diversos. Y ahora entra Quirón y nos dice, bueno, hay una manera diferente de relacionarse con los bienes, con el dinero, no todo es billete. Vuelve a ser importante el recurso que tiene que ver con la tierra, con el alimento, con el conocimiento, ¿sí? Pero también hay una confrontación frente a ese valor. ¿Cuánto vale mi tiempo? ¿Cuánto vale quién soy? ¿Cuánto vale mi humanidad? ¿Cuánto vale mi identidad? Y si yo me estoy dando ese valor. Urano en Tauro dura mucho tiempo. Es curioso porque Urano pasa mucho tiempo, Quirón pasa mucho tiempo en los signos en donde es más incómodo tenerlo. Y Quirón en Tauro no es cómodo. Quienes tengan entre 55 y 58 años más o menos van a tener un retorno de Quirón y van a encontrarse con heridas y malestares natales y cómo han trabajado lo que les duele y lo que venían a sanar con su promesa de vida en estos más de 50 años. Pero bueno, les estoy hablando de que este año ingresa y hace una visita previa. Entonces de aquí a septiembre nos va a resaltar todos esos temas pequeños que nos dice en qué anda y qué va a hacer y qué podemos esperar de Urano, de Quirón en Tauro. Quizás tengamos momentos duros o confrontativos o desorganizados o muy dolorosos en recursos, bienes, autoestima, valor propio en estos momentos, pero sobre todo en septiembre cuando se oponga a Venus, que nos rige Tauro y va a estar en Escorpio, se oponga a Venus 3 veces, que no es lo mismo. Allí entre septiembre y octubre va a haber como un gran momento de reconocer qué hay por atender y a partir de 2027 todo eso se va a ir desarrollando tanto en lo personal como en lo colectivo. Así que les invito a que estén muy atentas a sus bienes, a su dinero, a su relación con el dinero, a sus planes económicos, a sus inversiones y a todo lo que tiene que ver con el valor personal, la autoestima, mi relación con el placer y demás. Les voy a contar más o menos a cada signo aquí muy rápido con 3 palabras en qué temas se va a anotar para que lo tengan en cuenta. Para Aries de Sol ascendente, Quirón en Tauro va a enfocarse en todo lo que tiene que ver con la afirmación de la reafirmación de su valor personal, cobrar lo que mereces y la administración de su dinero o la relación que han tenido con el dinero hasta ahora. Para Tauro de Sol ascendente se va a enfocar en temas que tienen que ver con la autoaceptación, identidad, imagen personal, salir del modo supervivencia y la relación que tiene que ver con el placer y ser placer y vivir con placer y disfrutar de lo que se tiene. Para Géminis de Sol ascendente se va a enfocar en todo lo que tiene que ver con reescribir
su historia interna, reescribir su relación con el dinero, atender todos esos patrones heredados y no propios que tienen que ver con el dinero, con los bienes, con los recursos, con el placer. Todas las creencias van a salir a la superficie, pero primero van a generar malestar. Para Cáncer de Sol ascendente está asociado a sanar todo lo que tiene que ver con el valorarte dentro de una comunidad, valorarte dentro de una dinámica social, dentro de un grupo y reconocerte, darte ese espacio y también permitirte hacer parte de una comunidad. Para Leo de Sol ascendente tiene que ver con desconectar el valor del estatus, de la validación externa, de una identidad profesional, de una identidad social. Todas las heridas que puedan estar relacionadas a reconocimiento van a salir a la superficie y van a pedir atención. Virgo de Sol ascendente nos va a pedir sanación en temas que tienen que ver con la abundancia desde lo espiritual, más allá de lo material, ampliar su visión de la vida, de los caminos de vida, de su valor personal, todo lo que tiene que ver con las posibilidades, lo que se merece, en lo que cree, lo que tiene fe y las creencias sobre el dinero también. Para Libra el enfoque va a estar en vulnerabilidad como una fortaleza, en abrirse, en lanzarse, confiar, todo lo que tiene que ver con compartir con otro, confiar en otro, conciliar con otro. Y el dinero como bien, como recurso y también como algo que se puede perder. Escorpio se va a enfocar en todo lo que tiene que ver con la sanación alrededor de las relaciones, del valor que me doy en una relación, del dinero que comparto en una relación, de cómo estar con alguien puede exponer una herida de valor, de dinero, de compartir, de conciliación, de ceder y de confiar. Para Sagitario, Sol ascendente tiene que ver con todo lo que está asociado a merecer y permitirse cuidado, reconocer su valor como persona, exponer cómo quizás te has descuidado, te has dejado en un segundo lugar y que mereces amor, mereces cuidado, mereces atención, ¿sí? Y cómo también le estás dando valor quizás al dinero dentro de tu vida, dentro de tu cotidianidad, dentro de tu quehacer, más que a ti mismo. Para Capricornio, Sol ascendente tiene que ver en todo lo que habla de la creatividad, de la alegría, de los hijos, del placer, del disfrute. Capricornio es un signo donde se permite disfrutar. Es momento de hacer las paces y reconocer cuánto tu vida has dejado de disfrutar o si te relacionas de una manera errónea con el placer y con el disfrute. La expresión creativa sana, el compartir sana, el disfrutar sana, jugar hace parte de la vida. Para Acuario representa una sanación en temas que tienen que ver con hogar, familia, la pertenencia. Acuario suele ser un signo que se siente fuera del hogar y Quirón en Tauro va a entrar a mostrarle eso, pero también a mostrarle que se puede sanar, que se puede pertenecer, que se puede cuidar, que puede ser cuidado y echar raíces. Así nos cuesta un poco. Para Piscis de Sol ascendente se va a dar en todo lo que tiene que ver con el reconocimiento, con la movilidad, con el conocimiento, con su expresión, con el poder comunicar algo, confiar en ese algo, darle espacio y movilidad a su mente y construir cosas nuevas. Quiero que sepan que esos temas son generales, cómo lo van a ver depende mucho de su vida y si toca de su carta astral y si toca algo dentro de esa carta astral y dónde está el Quirón natal, porque siempre se va a entrelazar o se va a intensificar o variar según la posición del Quirón natal. Puede que se vea alterado esos temas a la característica del Quirón natal. Las etapas para reconocer y sanar a Quirón vienen del reconocimiento de la herida, del despertar, o sea, de saber de dónde viene, por qué existe esa herida, de dónde son esos patrones, cómo se ven esos patrones. Luego de eso tengo una crisis y me siento que todo está mal, que no puedo sanar, que no era en ninguna parte, que eso no tiene ningún sentido y que voy a sufrir toda la vida. Y luego integro quién soy, integro mis patrones, entrego mis heridas, entrego mis malestares, integro mi historia y reconozco que todo aquello que me hirió y que me duele no es quien yo soy, sino que simplemente hacen parte de mi historia. Y luego me puedo convertir en un sanador y en una persona que comparte desde el reconocimiento de todo eso. O sea, saben, hago parte de la vida de otros también llevando un mensaje, un reconocimiento, un camino. Eso es lo que les cuento por ahora. Cuando quiero vuelva a entrar en Tauro el año que viene les hago otro video. Si ven que no se los subo, me recuerdan. Ya con el conocimiento de qué hizo dentro de lo colectivo Quirón en Tauro estos meses. Por ahora espero que todo lo que traiga Quirón en esta primera entrada a Tauro sea conocimiento lleno de amor, que sea un conocimiento suave, que sea un conocimiento tierno
y que realmente sea una sanación para mejor, que sea una sanación desde el amor. Espero que estén muy bien y nos vemos más adelante para seguir hablando de astrología.